Hola. Hola a todos, bienvenidos. Gracias por entrar en este video. ¿Qué hacemos hoy? Hoy vamos a hacer más electricidad. Hola, somos Maurice, Y Katia. recién llegados a Carolina del Sur y con solo medio taller para terminar nuestra autocaravana, se suma el gran desafío de vivir y trabajar en ella al mismo tiempo. Logrando pronto empezar a recorrer los Estados Unidos. Suscríbete y únete a esta gran familia y acompáñanos ahora en la construcción y mañana en el viaje. En el capítulo pasado no encontramos los tornillos que necesitábamos para sujetar las baterías. Encontramos una varilla roscada y con esto voy a inventar lo que mejor pueda para sujetarlas. Y yo me quedaré aquí dando mi última mano de poliuretano a esta mesa, a nuestra fantástica meseta. Mañana él dará la última para que esté lista para y poderla instalar. Ella. Y trabajar con ella. ¿Cómo va esto por aquí, rubia? Ya va. Ya se acabó. ¿Acabaste? Sí. Bueno, vamos, que la electricidad nos espera. ¿Qué te parece? Me parece súper. ¿Qué les parece a ustedes? Aquí tengo algo que me llegó por internet para un futuro trabajo. No sé si alguien lo va a reconocer. Por ahora tengo que ponerlo en un recipiente con agua para que esté blando a la hora de hacer el trabajo. Ok. Vamos a hacer algo súper aburrido ahora. Hoy empieza un curso nuevo de electricidad y la alumna es Katia aquí porque estoy seguro que me va a preguntar 200 preguntas. Pero no es verdad que es aburrido. Yo creo que va a ser súper divertido. Le quería hacer una broma, pero no me salió muy bien. Vamos a poner la toma corriente entonces. Vamos. Toma corriente, luces y todas estas cosas. La primera cosa que vamos a hacer es el interruptor del baño, que va a ser interruptor de la luz y aspirador, ventilador. Doble, 2 en 1. Mira, me encanta. ¿Qué hay que hacer? Hay que cortar y empatar y atornillar y montar el... Dale, vamos a ver. No lo corte, no lo corte. Sí, córtalo. Ah, ok. No. Ah, ahora sí. Esta es la luz y esta es la batería. ¡Tarán! Esta es la primera vez que usamos estas cositas que se llaman como ferrulas. Ferrula le dicen en inglés, no sé si en español tienen otro nombre. Que no son necesarias, pero son cómodas, ayudan. Son cómodas, organizan más el trabajo y lo hacen más limpio y más profesional. Esa es la comodidad de la ferrula. Tú simplemente pones esto a hacer la conexión, sin tener todos los cablitos, los cablecitos. Cablecitos. Ahí está. Tenemos la luz arriba Arriba. y el ventilador debajo. Exacto. Y vamos a atornillar el interruptor a la pared. Por primera vez, primer interruptor de la autocaravana.
marca rubia. Dale, también con el primer toma corriente. Ok, entonces en esta pared ya pusimos un toma corriente y el otro tenemos que esperar porque es un poco diferente de lo normales. Y hacen falta, ¿cómo se llaman, Mauri? Conectores, ¿cómo se llaman? Sí, hacen falta conectores eléctricos. Viste que estoy aprendiendo. Ya están ordenados en Amazon, así que deberían llegar en unos días. Por ahora vamos a seguir con estos otros dos y a seguir con lo que sea. A ver, gente, ¿alguien de ustedes conoce este tipo de destornillador? ¿Les gusta mi super destornillador? Esto en verdad es una antigüedad. No es algo moderno, es algo muy antiguo. Lo pueden ver por el cabo de madera. Y la construcción. Nunca había visto algo así. El tipo de construcción. Y la marca es Yankee. Es un Yankee 130, parece ser. ¿En vuestro país se usa? Porque yo la primera vez que lo veo. Algo que tenía guardado en una gaveta ahí y nunca había usado, pero trabaja riquísimo. Ok, es un poquito tarde nada más. No he mirado el reloj, pero es tarde. O sea, casi son las 10 de la noche, 9:56. 4 horas aquí sentado, agachado, trabajando en la cablería. Que por fin todos los circuitos de 12 volts están conectados a la placa distribuidora o a la caja de fusible, o por llamarlo de alguna manera. Ahora me toca organizar toda esa cantidad de cables en esa pequeña sección de ahí. Espero que quepan. Esa es la tarea de este minuto. Ya vino mi ayudante. Me ayudó a organizar todos los terminales. Y ahora está por ahí jugando. Buenos días. Anoche terminé tardísimo. No les enseñé porque terminé frustrado. Perdí la paciencia. Tuve que desarmar todo lo que hice en las últimas 3-4 horas de la noche, porque me agarró las 12 de la noche ahí trabajando. Y bueno, supongo que entre trabajar hasta tan tarde y la decisión que tomé de cómo hacer las cosas no ayudaron, y el resultado fue que tuve que desarmarlo todo nuevamente. Ahí adentro hay un volcán, un desastre total, pero aprendí varias cosas y les voy a enseñar, y creo que hoy sí voy a lograr hacer lo que necesito hacer y hacerlo de una buena forma. Bueno, ¿qué aprendí anoche? Primero que nada, aprendí que esta caja es un poco complicada. Parece que esta caja está diseñada para usar cablecitos bien finos y tal vez utilizar, no sé, 5 o 10 de los 15 circuitos que se pueden instalar. Pero cuando instalas 15 circuitos de cables que ya no son tan finos, o sea, unos finos pero otros que ya no son tan finos, se forma un volumen de cables aquí dentro
y no hay espacio para acomodarlos. Esta regla, que es donde se conectan los cables positivos, y esta regla, que es donde se conectan los negativos, están tan cerca que se forma un tráfico ahí de cables increíble y están muy abultados y muy anudados uno encima del otro. Otra cosa que me di cuenta, el portafusible yo lo saqué y empecé instalando los cables al portafusible desconectado de la caja. Luego tenía un saco de cables saliendo de aquí, y cuando intenté montarlo en la caja tenía un nudo de cables por todos lados y acomodarlos se hizo casi imposible, se hizo muy difícil. Las ferrulas, si miran bien aquí en esta caja, como les dije antes, la regla positiva está tan cerca de la regla negativa y la ferrula ocupa un espacio, casi que la ferrula de este lado está chocando con la del otro lado. Así es que en este caso la ferrula no es una ventaja, al contrario, es un problema. En fin, aprendí que puedo rebajar un poquito este material de aquí y abrir un poco el espacio entre esta regla y el otro para que los cables estén ahí un poco más organizados. Aprendí que tengo que deshacerme de las ferrulas, definitivamente. Que tengo que poner la placa allá en la caja, en el lugar como va, así como va, cogida con sus 3 tornillos. E ir poniendo circuitos uno a la vez, a pesar de que va a ser mucho más incómodo y más lento. Porque tener el portafusible fuera y luego meter los cables es imposible. Además, la última cosa que creo que aprendí es que voy a desconectar la caja así como la tengo en la mano y voy a traer los cables y voy a trabajar con ella encima de las piernas o algo así, y no puesta en la pared como la tenía, y yo estaba doblado encima de eso, arrodillado, y no sabía cómo, tan lejos se me hizo muy incómodo, me terminé con un dolor de espalda increíble. Por lo tanto, hoy, toma 2, espero lograr instalar todos los circuitos en la caja. Ya tengo un poquito de organización en el espacio de trabajo aquí dentro de la autocaravana y también en la caja de distribución. Hice algunos arreglitos, ya armé, puse el portafusibles ahí en su lugar. La regla de los cables positivos también está en su lugar, todo está atornillado. Y como les expliqué, voy a trabajar aquí sentado, tal vez un poquito más cómodo, con la caja aquí en las piernas, trayendo los cables hacia ella, y así lo tengo todo cerca y más manuable, en lugar de metido dentro del hueco como estaba ayer. Todos estos son circuitos de 12 volts que hay que instalar en el portafusible. Como les dije, ven, es un bulto de cables. Hay muchos cables que son gruesos como este y bien rígidos. Hay otros menos gruesos pero también rígidos, y en conjunto son un montón, y entonces cuando se meten ahí pues no hay espacio. Pero vamos a ver si logramos hacer lo mejor posible y conectarlos todos sin problema. Otra cosa que aprendí es que estos cables que yo usé, que son un cable muy bueno, porque trae 2 líneas dentro de un forro plástico muy bueno, ocupan bastante espacio al tener el recubrimiento este. Entonces le voy a quitar el recubrimiento por una zona bastante larga para asegurarme de que cuando estén dentro de la caja solamente estén los 2 cablecitos y no todo el recubrimiento este que ocupa más espacio. Por lo tanto voy a empezar haciendo esto. Ya tengo esto un poco organizado. Les saqué bastante del cable afuera de los forritos blancos a estos cables, lo cual me dará un poco más de espacio extra dentro de la caja. Pero acaba de pasar George por aquí, que está en sus cosas, pero
tiene la cabeza fresca en otro proyecto. Bueno, tiene la cabeza metida en otro proyecto, pero fresca de electricidad. Y entonces le mencioné el caso que tengo. Mira, tengo aquí poco espacio, las conexiones están juntas una al lado de la otra. Y es muy difícil acoplar todos esos cables ahí donde van. Y me dijo, me dio una sugerencia súper, y creo que la voy a adoptar inmediatamente. Me dijo, ¿por qué no sacas la regleta de las conexiones negativas fuera de la caja? Suena grave, suena como que va a violar alguna regla de electricidad o códigos de cómo se hacen estas cosas, pero a mí me suena maravilloso, porque así dentro de la caja solamente tendré las conexiones positivas, tendré un montón de espacio. Y esta regla, como aquí van a estar los cables negativos, no importa que esté fuera de la caja, bien anclada a la pared en algún lugar, y ahí vayan a dar los cables negativos. Los cables negativos, como saben, no tienen carga, no tienen corriente, a no ser que un cable positivo vaya y toque ahí. Pero si lo pongo en un lugar bien organizado, bien fuera del área, no debe haber ningún problema. Me parece especial el consejo de George. Muchas gracias, George. Fuera de aquí. Bueno, familia, por fin logré conectar los lados positivos al portafusible en la parte esta de la caja de distribución. Si pueden ver, están bastante organizados, no me puedo quejar, quedó bastante bien. Lo que hice fue empezar con los cables más gruesos encima y los más chiquitos debajo, así tengo menos bulto aquí al final. Y ya está. Ahora miren, tremendo mazo de cables negativos que habría tenido que conectar justo aquí si hubiese puesto la regleta esta como va aquí. Imagínense, eso es una locura. Yo no sé el que diseñó esta caja qué estaba pensando, pero bueno, creo que voy a colocar la caja, el panel de distribución en la pared por última vez y hacer la unión de todos los negativos, como les dije, fuera de la caja. Pero creo que ya la caja se puede poner definitivamente, porque los circuitos de 110 volts son pocos, son 4 creo, si no me equivoco, y van a ser mucho más fácil. Hay tremendo espacio para ese propósito. Entonces vamos a ver si ya podemos seguir avanzando a una velocidad mejor. Qué dolor de espalda. Yo sé que siempre que uno hace un trabajo difícil dice, este tiene que ser el trabajo más duro que he hecho en mi vida. Pero bueno, este clasifica para las finales. Ay, no ha sido fácil estar doblado ahí, agachado, arrodillado, acuclillado aquí 2 días, por lo menos, no sé, 8 horas en total o algo así. Tengo un dolor de espalda increíble. Pero bueno, tengo la parte de 12 volts ya terminada, lo cual es un logro grande. Ahora, por despistado, me falta comprar los breakers. Yo le digo breakers, que es la palabra en inglés, pero en español ni siquiera sé cómo se llaman. No tengo idea, ayúdenme con eso. Tengo que encargarlos por internet, porque a la tienda, como ven, ya le hemos cogido un poco de miedo. Sobre todo porque hay que andar media hora para llegar a una tienda y luego ver que no hay esto, no hay lo otro. Entonces lo encargo por internet, sigo haciendo algunas otras cosas
y cuando lleguen termino la parte de 110 volts. Ay, ahora me voy a tirar 5 minutos aquí a refrescar la espalda. Bueno, familia, ya organicé un poco aquí, limpié el reguero del día y me voy a tomarme un poco de calmantes porque tengo un dolor clavado ahí detrás en la espalda que no me deja ni respirar ni nada. Estoy muy incómodo, así que hoy no espero a Katia ni nada, aunque ya ella debe de estar al llegar, pero voy corriendo para la casa a ducharme, tomar unos calmantes y descansar. Mañana seguimos. Buenos días, familia. Estoy un poco discapacitado hoy. Resulta que algo en la espalda se me lastimó, parece, y dormí toda la noche con un poco de dolor porque me tomé algunos calmantes y eso me ayudó, pero en realidad no estoy totalmente curado. Actualmente estoy otra vez bajo la ayuda de calmantes antiinflamatorios y eso, y voy a tratar de no doblar la espalda hoy mucho, así es que voy a buscarme algún trabajito sencillo del que pueda hacer parado lo más derecho posible y dejar que la espalda se alivie para poder tener espalda para los futuros trabajos. Estuve valorando los trabajos que hay y bueno, decidí trabajar en la meseta de la cocina. Organicé un poco el taller y barrí porque esto estaba hecho un volcán. Y bueno, aquí tengo ya la mesa por la parte de abajo, encima de una alfombra aquí para que no se dañe todo el trabajo que mayormente ha hecho Katia. Pero aquí debajo, no sé si lo notan, tiene un montón de gotas del barniz que se han ido acumulando y las tiene por todo alrededor de donde se ha dado el barniz. Primero voy a comenzar limpiando esas chorreras, dejándolas lo más liso posible, porque la mano que voy a dar hoy, si no es la última, va a ser una de las últimas ya, y por lo menos esta superficie y la superficie exterior tiene que estar sin esas chorreras para que no se vea feo. La electricidad tendrá que esperar. Todavía falta mucho de estar ahí doblado como pasé estos últimos días y ya ven que me mata la espalda. Por lo tanto voy a hacer estos otros trabajos donde no tengo que estar agachado y descansar la espalda. Aquí creo que voy a acabar el video. Un poco raro porque empezamos con mucha fuerza en la electricidad y vamos a terminar con la meseta de la cocina, pero bueno, espero que les guste el hecho de que siguen siendo adelantos en la autocaravana y que pronto vamos a poder estar comenzando a vivir ahí dentro, ya viajando por los alrededores y acampando en algún lugar bonito. Bueno, ya tiene sabor a viajes en autocaravana. Nada, si les gustó el video, el progreso que hemos tenido hasta hoy, déjenos un me gusta, no olviden compartir el video y nos vemos el próximo domingo. Los queremos mucho. Chao.